Bienvenidos hermanos, hermanas, amigos, amigas, público en general. Soy el doctor Javier Palacios Celorio y vamos a hacer un resumen de la guerra que está sucediendo allá en Irán y está metido Estados Unidos e Israel. Miren, el 28 de febrero de este año 2026 inició la guerra, todos lo sabemos. Al poco tiempo se puso la luna de sangre. Son 13 días de guerra. Los mercados están temblando a nivel mundial. ¿Sí? El precio del petróleo aumentó, aumentó el precio del barril de petróleo. El estrecho de Hormuz sigue cerrado, pero ahorita vamos a ver algunas últimas noticias que ya fue abierto para ciertos países, por ejemplo. De ataque, ¿de acuerdo? Bueno, hubo un ataque, de Irán hacia Omán. Tremendo, ¿verdad? Ahora, ha salido en las noticias que California sería un punto clave para que Irán lo atacara a Los Ángeles, California. Algunos dicen que es de falsa bandera, porque California es demócrata y Donald Trump es republicano, etcétera, etcétera. Pero quisiera que el Rey Luis se fuera preparando el banner de quién es Donald Trump para que nuestros hermanos sepan quién es realmente Donald Trump. Muy bien. Bueno, este código QR, escaneenlo. Vean los videos que subimos hace no mucho tiempo, sobre todo el año pasado, quién es realmente Donald Trump, ¿de acuerdo? Escaneenlo, es muy importante. Bueno, seguimos entonces. Dubái produce mucho fertilizante, está siendo afectado. Omán le pegó Irán a su aeropuerto. Llegó a $120 el barril de petróleo y los analistas, yo no soy analista, dicen que es un shock realmente financiero. Y sí, lo es porque Europa ya empezó a resentir. Hay un bloqueo al comercio, hay aumento de la inflación y eso demostró la fragilidad del sistema que se venía manejando a nivel mundial. Irán está siendo asesorado por Rusia y sobre todo por China para decir dónde dar al blanco, o sea, el que le da las instrucciones por satélite es Rusia. Ahora vamos a ver algo importante, porque eso está en las profecías, ¿verdad? Entonces la mayor amenaza para Estados Unidos es Irán, ¿sí? Corea del Norte, en ese orden, y Rusia. Desde luego China también, pero vamos por partes. Entonces, esto no es una teoría, esto ya está en la práctica, lo de Irán ya. Corea del Norte está buscando algún pretexto para lanzar sus misiles hacia Estados Unidos. Y Rusia, pues de alguna manera no está apretando el gatillo, pero está dando las indicaciones a Irán de dónde apretar el gatillo. Bueno, van a querer fabricar los iraníes drones cerca de Estados Unidos. Recuerden que hay muchos, eso sería drones caseros, pero potentes, hermanos. ¿Por qué? Porque hay muchas, células de los grupos terroristas por todo el mundo. Corea del Norte sería un riesgo latente. De hecho, es un riesgo latente. Estados Unidos, fíjense muy bien, se llevó sus sistemas de defensa, ¿sí?, hacia Medio Oriente. Es decir, está descuidando Estados Unidos otros puntos donde podía pegar ahí Irán. Bueno, recuerden que Corea del Norte tiene 50 cabezas nucleares. A veces es lo que dice, de acuerdo, el gobierno. Bueno, ahora Rusia es una amenaza sutil. ¿Por qué? Porque ya está pasando esto. No atacan ellos contra Irán. ¿Sí? No. Rusia no se... decía yo, no aprieta el gatillo, pero es el que hace que Irán dispare. Ahora, vamos a ver esto, porque esa es una maraña, hermanos. Cada ataque de Irán aumenta el precio del gas y del petróleo. Y eso es precisamente lo que Rusia está vendiendo. Ahorita vamos a explicar. Entonces, dejan que Irán corra el riesgo y Putin se queda con los beneficios. Ahorita voy a explicar el por qué. Por lo tanto, Irán amenaza, ¿no? Está amenazando y ha habido varios ataques a Israel. Las autoridades de Israel no permiten que se filmen por medio de sus ciudadanos
lo que está sucediendo, los daños que está sufriendo Israel. Bueno, pero por lo que vemos, o sea, hemos podido ver en algunas noticias, es bastante lo que ha recibido Israel, bastante lo que ha recibido Israel. Bueno, entonces decíamos, Irán está como una amenaza para todo el mundo. Rusia ya está metida. Corea del Norte es un oportunista. Y recuerden que ahí, o sea, ese país de Corea del Norte, no lo digo yo, lo dicen los grandes analistas, y así es, se ha podido corroborar, es una lavada de dinero y demás. O sea, por eso subsiste ese gobierno. Bueno, los expertos dicen, mucha atención, los expertos dicen que ya se está llegando a la mayor caída bursátil de la historia. Olvidemos del de 1929, ¿sí? No, esta va a ser la mayor caída bursátil de la historia. Durante casi 2 semanas, los aviones, fíjense, esta es otra noticia, durante 2 semanas los aviones de combate chinos han dejado de sobrevolar Taiwán y nadie da una explicación del por qué. Bueno, ahorita vamos a ver algunos puntos. Ahora, mucha atención. Entre 2023, después del ataque del 7 de octubre del grupo terrorista Hamas hacia Israel, desde el 2023 a 2025, salieron de Israel 150,000 judíos. Solo en 2023 fueron 82,000 personas, ¿sí?, sean practicantes o no del judaísmo, salieron 82,000 personas. En 2005, cerca de 69,300 personas. Inclusive, aquellos que habían hecho aliyá, es decir, irse a vivir a Israel, están saliendo rápido. Está habiendo en Israel también cancelación de la residencia. Muchos que ya tenían su residencia para vivir allá en Israel, la han cancelado y están saliendo, yéndose a otros países en el mundo. Por lo tanto, ellos, quiere decir que si cancelan su residencia, no desean regresar a corto plazo, ni a largo plazo. Ahora, ¿quiénes están yendo de Israel? Jóvenes y seculares, o sea, jóvenes seculares, pues, y gente muy capaz en el estudio. El 60% de los jóvenes israelíes han considerado mudarse al extranjero. Fíjense, eso no es poco. Entre ellos son médicos, ingenieros y académicos con doctorado. O sea, está habiendo fuga de cerebros, como se dice. ¿Sí? Bueno, y por la guerra desde el 2023, o sea, esa cosa tan fea que hubo, ese ataque terrorista, pues bueno, ¿se acuerdan de cuando hablamos de los cometas? El cometa Diablo y todo eso, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, ahora, el 31 de marzo, que todavía no ocurre, ¿verdad? Hoy estamos transmitiendo en vivo, es viernes 13 de marzo del año 2026, son las 6 de la tarde con 10 minutos en el centro de México. Este fin de mes, el 31 de marzo, habrá una junta entre Donald Trump y Xi Jinping de China, ¿de acuerdo? Bueno, y esto que China supuestamente no ha entrado a la guerra. Ahora, China ya declaró que quiere Taiwán para 2027. Y es que todo se va a acelerar, hermanos. China quiere evitar cualquier confrontamiento con Estados Unidos de América. Y ahorita vamos a ver algunos aspectos. Ahora, ha habido ataques en varias sinagogas. La última en Oslo. ¿Cuánto está costando esa guerra? Eso es un resumen, hermanos. ¿Cuánto está costando esa guerra? $1,000 millones al día. Mínimo. ¿De acuerdo? Ahora, 100 barcos pasaban por ahí, por el estrecho de Hormuz, o Hormuz, como dicen otras personas. 100 barcos diarios pasaban por ese estrecho. ¿Sí? Y es un estrecho pequeño. Y barcos, estamos hablando de barcos muy grandes, tanto de petróleo como de gas, como de combustibles, fertilizantes y demás. 1 millón de barriles por barco. Entonces, sumándolo o multiplicándolo, son 100,000 millones de barriles de crudo diarios. Es una cosa tremenda. Ahora, Canadá tiene
Ahorita Canadá ya tiene más compradores de petróleo. El área del petróleo en Canadá está en el área de Alberta, Canadá. Entonces está vendiendo más petróleo, uranio, que no lo vende para bombas atómicas o nucleares, sino para la industria, y gas. Recordemos lo que dice el Salmo 81, que el Eterno, o sea, Israel no ha querido al Eterno, y por eso es todo esto, hermanos. En el Salmo 81 dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento yo habría derribado a sus enemigos. Pero no quisieron. Y hasta la fecha no quieren someterse a Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Vamos a hablar de algo que es importante. Abran su Biblia en Daniel 11:44. Daniel 11:44. Esto ya lo ministré hace mucho tiempo, no mucho tiempo, pero sí le damos varias repasadas. Que el anti-Mashiach, a ver, si ustedes ven Daniel capítulo 11, del verso 1 hasta el verso 35, está hablando del anti-Mashiach, pero en cuanto a Antíoco Epífanes. Ustedes pueden consultar el libro de Daniel en este mismo canal y van a encontrar puntos y comas sobre Antíoco Epífanes, la abominación desoladora de ese tiempo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y si ustedes ven en el verso 35 hay como un punto y aparte. Al final del Salmo dice, bueno, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. O sea, tiempo dispuesto. Y ya en el verso 36 se empieza a hablar del anti-Mashiach, que hablará maravillas, pero no dice maravillas ahí. En el verso 36 dice, hablará blasfemias horrendas. Porque el Papa Francisco, que ya murió, bueno, él hablaba blasfemias de Yahshua. Es decir, el espíritu del anti-Mashiach, no un solo hombre, ¿verdad? Y ahorita Donald Trump, pues lógico, vean esos videos y se van a desengañar de todo eso, aparte de lo de la isla de Epstein. ¿De acuerdo? Entonces ahí yo ya expliqué todo eso, que va a honrar al Dios de las fortalezas, Mao Zedong, ¿sí? ¿De acuerdo? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero en el verso 44 de Daniel 11 dice, pero noticias del oriente, ponle ahí China, y del norte atemorizarán y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. Entonces yo ya había ministrado en los versos anteriores que cuando viera Estados Unidos que Israel estuviera en peligro, mandaría sus tropas de las bases militares, Estados Unidos, hacia Israel, y así fue. De hecho había varios, el aeropuerto Ben Gurión, en varias de sus pistas y demás, había cantidad de aviones de guerra de Estados Unidos. O sea, se cumplió la profecía, hermanos, ¿sí? Pero ahorita falta que se alebreste totalmente China, y ahí se cumplirá el verso 44. Y en Gaza sigan las construcciones para que Donald Trump ponga su palacio. La idea es, la pregunta es, ¿le dará tiempo? ¿Verdad? Verso 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Kadosh, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Está hablando del mar, entre el mar muerto y el mar Mediterráneo. Y eso es Gaza. Entonces, estamos en estas profecías, hermanos. Y desde luego la gran tribulación para Israel, en este momento ya están pasando gran tribulación. Pero permítame, vamos a ver varias cosas aquí. Hay una isla que se llama Yark. Le voy a pedir a nuestro amado Ruiz que vayamos viendo las diapositivas y ahorita explico. Entonces, a ver, dice aquí, el Pentágono, hay una escalada máxima en Oriente Medio. El Pentágono acaba de movilizar, ojo con esta noticia, una poderosa unidad expedicionaria de infantería de marina, o sea, los que atacan por tierra, hasta 2.500 marinos de élite hacia Oriente Medio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la guerra no ha terminado, como dice Donald Trump. Apenas va a iniciar. O es un decir, ¿verdad? Pero por tierra sí. Entonces van a entrar 2.500 marines, como se les dice en Estados Unidos, bien capacitados hacia Irán. El secretario de Defensa dio luz de inmediata ante la ofensiva iraní
que ha paralizado por completo el estrecho de Hormuz, ataques directos, minas y amenazas que han bloqueado, la arteria vital por donde pasa el 20% del petróleo y gas mundial. Resultado, tráfico marítimo casi cero. Precios del petróleo y gasolina disparados a niveles de crisis global. Economía mundial al borde del colapso energético. Esto no es un aviso, es preparación para acción militar directa. Es decir, ya van a entrar los marines ahí a Irán. Seguimos. Última hora, Corea del Norte acusa a Japón, un pretexto, de poner en peligro la región con el despliegue acelerado de misiles de largo alcance. Pyongyang lo ve como preparativos para una reinvasión. Entonces, lo que quiere es usar sus misiles que tiene preparados desde hace mucho tiempo. La República de Somalilandia invitó a Israel a establecer presencia en Berbera, un importante puerto estratégico sobre el estrecho de Bab el Mandeb. Por el estrecho circula aproximadamente el 15% del comercio marítimo mundial, 30% del tráfico global de contenedores, 10% del petróleo transportado por vía marítima. Entonces ya Somalilandia se unió a Israel. Bueno, se unió a Israel. Bueno, seguimos. Hemos tenido un aumento enorme de los precios de los fertilizantes debido a este conflicto, con el 30% de fertilizantes llegando por el estrecho de Hormuz. Solo llevamos 12 días en conflicto y nuestros costos de fertilizantes, fíjense muy bien, se han disparado un 77%. Esto es recta final 183. Es muy importante que ustedes le den like, ¿verdad? Para que así más personas lo vean y vean que ya hay una crisis. De hecho, Europa ya empezó a sufrir y fuerte. ¿Seguimos? El grupo anfibio de ataque de Trípoli se encuentra en la zona operativa de la 7ª Flota de Estados Unidos en el Indo-Pacífico, frente a las costas de Japón. Para ser exactos, por lo que tardará aproximadamente 12 a 14 días en llegar a Oriente Medio. Además, es una decisión con un peso estratégico gigantesco, ya que en menos de 3 meses de Indo-PACOM ha pasado de tener desplegados a 2 portaaviones y un grupo de ataque anfibio, solo tener al portaaviones George Washington. Tengo la sensación, dice este analista, de que la guerra va a pasar de semanas a por lo menos un mes. Y yo digo, ¿qué meses? ¿Seguimos? Anuncia China el envío de 175,000 euros en ayuda a Irán. Pero eso es poco, hermanos, eso es lo que anuncia China. Pero lo que ha hecho China, ¿seguimos? La Marina de Estados Unidos advierte al Congreso que China está levantando la mayor barrera nuclear de su historia bajo el mar. Cuando todo eso truene, hermanos, terrible. ¿Seguimos? Bueno, esta es la isla de que yo les platicaba, es una isla que se llama Yark, ¿verdad? Está a 25 kilómetros de Irán y esta isla pertenece a Irán y es donde sacan prácticamente Irán el 90% de su producción de petróleo. Si Estados Unidos o Israel llegaran a darle a esta isla, pues sería terrible porque se cierra el estrecho de Hormuz para siempre, es un decir. Ahora vamos a ver, vean arribita está Kuwait, ¿sí? Aquí está, Kuwait, ¿sí? Irán, Bahrein, donde le ha pegado también Irán, y está Arabia Saudita. Ahora vamos a ver otra donde se ve aquí en el cuadrito rojo que puso nuestro amado Roy Luis, está la isla de Yark, ¿sí? Ese es el Golfo Pérsico. Y abajito está el estrecho de Hormuz, ¿de acuerdo? Entonces de esa isla es de donde Irán sobrevive o vive, porque de ahí saca el 90% del petróleo de Irán, no digo de otros países, ¿de acuerdo? Seguimos. Bueno, aquí se ve, por ejemplo, la isla. Sí, la isla tiene una planta, una central eléctrica, tiene un puerto, sí tiene aeropuerto, hay un hospital, un centro urbano, sí, donde viven las personas. Esta es la isla de Yark. Hay una planta petroquímica, hay una terminal de carga Aspar,
el muelle, ¿de acuerdo? Esa es la isla de Yark. Y realmente pues pocos poníamos atención a esta isla, yo me incluyo. ¿Para qué voy a ser mentiroso? Pero sí, si le pega a Estados Unidos esa isla, terrible. Seguimos. La isla de Yar es la joya de la corona de la industria petrolera de iraní, que está en el punto de mira de Trump. Ahí está ya. Entonces, hermanos, ¿ante qué estamos? Bueno, miren, había barcos de un lado y del otro. Aquí está el estrecho de Hormuz. Había barcos que se quedaron varados ahí, ¿sí? De un lado y del otro. Bueno, qué es lo que pasó ahí? ¿Se quedaron parados ahí, varados ahí? No, ese petróleo que llevaban fue vendido a Rusia, o sea, entregado a Rusia, por así decirlo. Y Rusia, lógico, pues que se va para arriba, o sea, ahorita está ganando billetes Rusia como nunca. Y entonces la visita de Trump a Jinping va a ser una visita pues totalmente hipócrita, ¿no? ¿A qué van a llegar de acuerdo? Pero porque sabe perfectamente Donald Trump que no es ningún ángel, ¿eh? No es ningún ángel del cielo. Vean esos videos, bueno, otra vez, amado Roel Luis, el banner, descárguenlo. Denle ahí para descargar el código QR y saber ante qué estamos parados. Bueno, entonces viene algo muy terrible, algo muy fuerte para el mundo. Sin duda, el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Ya hay varios países involucrados, pero vamos, de alguna manera, como yo lo decía, Rusia, bueno, nada más le dice dónde disparar a Irán, pero él no dispara. Y China con otras cosas y demás, ayuda económica y demás. Eso va a llevar a un punto de inflexión, donde como dice nuestro gran Señor Yahshua HaMashiach en Mateo 24, nación contra nación y reino contra reino, todos contra todos, eso va a ser terrible. Hasta aquí la recta final 183. Yo lo que les invito a todos, no lo tomen a juego, porque algunos pueden decir, bueno, eso está muy lejos allá. No, va a pegar a todo el mundo. Los fertilizantes, el petróleo, es decir, la gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Se va a armar más fuerte todavía esto. Y más que los marines ya van a entrar por tierra y eso se va a poner bastante feo. Recuerden que ellos liquidaron al Ayatollah Khamenei, ¿verdad? Y con su nieto, su yerno, etcétera, varios familiares. Pero su hijo no fue tocado, pero ya se comprobó que ya también está muerto. Entonces ahorita, ¿quién está manejando Irán? Solamente el Eterno lo sabe. Me voy a poner de pie hasta aquí la recta final 183 y tómenlo muy en cuenta, ir haciendo reserva de conservas. Háganme caso, agua, háganme caso. Si tienes, ¿cómo se llama? Lámparas, que tengan suficientes pilas, aquí le llamamos así, baterías, que puedan tener suficiente, los que tengan alguna enfermedad, hazte de un stock mínimo de un año, porque en breve ya los medicamentos van a empezar a escasear. ¿De acuerdo? Sí, de hecho, nosotros vivimos aquí en Tehuacán, Puebla, México. Algunos, no todos, algunos medicamentos, yo soy médico, y entonces algunos medicamentos ya no están surtiendo los laboratorios ciertos medicamentos. Recuerden que la aspirina y el paracetamol, que casi todos hemos utilizado, se extraen del petróleo, del benceno prácticamente, pero es del petróleo. Herodes. ¿Qué era Herodes? Herodes era idumeo. ¿Qué es eso? Sí, Herodes el Grande. El único grande es Yahweh, bendito, ¿quién es Yahshua Mashiach? Pero bueno, Herodes el Grande, así para que se entienda. Era idumeo, era descendiente de Saf, de Saúl. 1. 2. La élite judía y muchos sacerdotes, Coanín, eran corruptos, a más no poder. 3. La Torá, como hasta hoy, contaminada con mandamientos de hombres, los takanot. Vamos a Mateo, vamos por favor a Mateo, vamos a Mateo 15,
El Salmo, si quieren, ustedes lo leen en su casa y vamos a leer el Salmo 112. Ustedes lo leen. Es que quiero más tiempo ahorita para ministrarles, pero los salmos siempre los decimos. Mateo 15, verso 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está. Y eso está desde el profeta Isaías 29:13. O sea, los rabinos enseñan más doctrinas de hombres que la Torah. Estudian más el Talmud que Torah. Tremendo. Punto siguiente. El dintel de las puertas. La sangre del cordero de Éxodo 12. ¿Sí? No dejó entrar al ángel heridor, al ángel destructor. Por eso murieron los primogénitos. Punto siguiente. Pesaj es libertad, pero no libertinaje. Y como dice el himno que compuse, el cántico de Pesaj, nos dio su Torah, nos dio libertad para guardar su Torah, no para pecar. Punto siguiente. La casa de Judá sigue esperando al profeta Elías. ¿Quién precederá al Mesías? Ahorita lo vamos a aclarar, pero lo entienden mal, no entienden, porque hay un velo, recuerda. Se está poniendo otra imagen. Punto siguiente. Entraron, son varios puntos, hermanos, perdónenme. Entraron a la tierra prometida y quebrantaron el pacto de Yahweh. Fueron llevados por los asirios, la casa de Israel, las 10 tribus, y después por los babilonios, la casa de Judá y Benjamín. Ahora, vamos a ver Miqueas, por favor, vamos a Miqueas. Vamos, por favor, para allá, rápido. Sí, lo más rápido que podamos. Y vamos a buscar el verso 4, el capítulo 4, perdón. Sí. Muy bien. Perfecto. Miqueas 4, verso 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Yahweh será establecido por cabeza de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Entonces eso quiere decir lo que ya había yo dicho la semana pasada, que toda isla va a desaparecer. Primero se va a remover ese lugar, después se va a desaparecer y todos los montes van a ser aplanados. El único lugar alto va a ser Yerushalayim. Ahora vamos al Salmo 126, por favor. Es que eso va a suceder, quieran o no quieran las naciones, porque es una profecía de Yahweh. Aleluya. Entonces, Salmo 126, por favor, vamos para allá. Y vamos a buscar, vamos a leer este Salmo gradual. Cuando Yahweh hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de exaltación. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Yahweh con estos. Grandes cosas ha hecho Yahweh con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Yahweh, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, como la gavilla que vamos a presentar en Bikurim y en Shavuot. Bueno, este salmo es para entrar al milenio, no es ahorita. ¿Acaso ahorita hay risa en Israel? ¿Gozo en Israel? No, hay un pánico terrible, ¿verdad? Entonces, no hay gozo, hay guerra. Bueno, ahora, vamos al libro de Efesios, la carta de los Efesios. Vamos para allá, Efesios, y vamos a buscar el capítulo 4, verso 30. Pero ¿por qué estoy poniendo estas citas?
es que ya queda así de tiempo, hermanos. Esta guerra que está hoy, de la que acabamos de hablar en recta final 183, se va a supercomplicar. Después Estados Unidos dejará solo a Israel y todo el Islam vendrá contra Israel. Efesios 4, verso 30. Y no contristéis al Ruach HaKodes de Elohim, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y de eso se trata este tema. Porque cuando oigamos el clamor, y ahorita vamos a ver que sí vamos a oír el clamor, ¿sí?, de nuestro gran Señor, diciendo, sube acá. Vamos a Isaías 53, por favor. Isaías 53. Vamos para allá, hermanos. Ya sabemos que en el profeta de Isaías, el capítulo 53, está descrito el sufrimiento de nuestro gran Adón, Señor Yahshua Mashiach. Isaías 53. Bueno, pero vamos a ver nada más el 7 y el 8. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí está hablando de nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Ahora, vamos a entrar en profundidad. La entrada del pecado al mundo requería una solución. O sea, entró el pecado al mundo. Requería una solución. En el libro del Éxodo se narran 6 copas. Si tú quieres saber mucho de eso, ve el video de Pesaj de los años pasados. ¿Sí? Bueno, la tercera copa es la redención. Ojo con eso. Vamos a Lucas 22. Vamos a manejar mucho la Biblia hoy. Si no eres diestro, no te preocupes. Ve anotando las citas y revisen este tema porque es muy importante. Lucas 22. Vamos para allá. Lucas 22. Y en el verso 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hasta ahí nada más vamos a leer. Eso ya lo he ministrado. Por eso revisen los temas de Pesaj, sobre todo los nuevecitos. La cuarta copa es la copa de la esperanza. ¿Sí? La copa de la esperanza. ¿Qué esperanza? De entrar al reino. La redención de entrar al reino. Ahora vamos a la segunda carta de Pedro. Vamos para allá. Vamos a estar manejando mucho la Biblia ahorita. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y vamos a ver el verso 8 y 9. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en el libro de Oseas, nada más anota la cita, está escrito que Él nos resucitará en la madrugada del tercer día. Y ya estamos en la madrugada del tercer día. ¿De acuerdo? Ya pasaron 2000 años, pero ya estamos en la madrugada del tercer día. Nunca dijo Yahshua, o a través de los profetas, pues, su Ruach HaKodes, su espíritu, que nos resucitaría al final de los 2000 años. No, sino en la madrugada del tercer día. Muy bien, vamos a buscar Oseas, el capítulo 6, verso 1. Si no eres diestro, anota la cita. Venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató, no se trata del arrebatamiento, no. Él arrebató, quitó, y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Pero el día y la hora, recuerden, nadie lo sabe. Vean ese tema, lo acabo de dar hace un par de días, 15 días tal vez. Ahora, entonces la cuarta copa es la copa de la esperanza. ¿Sí?
redimiré, te sacaré de Egipto, o sea, te sacaré de Egipto, del mundo, ¿sí? Y te introduciré a la tierra prometida. Pero ahorita ya para nosotros es entrar al reino y después a la nueva Jerusalén. Bueno, ahora vamos al profeta Isaías en el capítulo 61. 61. Nadie se pierda ni un segundito porque vamos a entrar a cosas bien profundas. Ya conocemos, apágame el micrófono. Sí, ya conocemos Isaías 61, verso 1 y el 2a. Miren, Isaías 61, el Espíritu de Yahweh, el Adón, está sobre mí, porque me ungió, Yahweh me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh. Eso es lo que ya hemos visto hasta ahora. Y el día de venganza del Elohim nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aquí está hablando el día de venganza, el día de la ira. Sí, después de la gran tribulación. En la ira ya no estaremos, según la Biblia. Y a consolar a todos los enlutados. Y se cumplirá lo que dijo en el monte, en Sermón del Monte, Mateo 5, ¿sí? El que llore será consolado, etc. ¿Se acuerdan? Qué bonito. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a Mateo 24 porque tenemos que tener muy en cuenta, yo quisiera que ya entendieran todos, muchos ya entendieron, millones ya entendieron gracias a Yahshua. Miren, cuando está hablando Yahshua aquí en Mateo 24, está hablando de la abominación desoladora que hizo Tito hace 2000 años. Muchos cristianos están esperando que se revele el anticristo, pero si ya está el antimashiach. Y que haga un pacto y que a la mitad de la semana quita las ofrendas. No, eso le tocó a Yahshua. Si no hay semana, sí hay semana 70, pero sucedió hace 2000 años. Entonces a mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. ¿Sí? ¿Quién? Yahshua, con su sacrificio en la cruz, Él quitó todo sacrificio. Entonces, Mateo 24, ¿ya lo tienen? En el verso 20. Orad pues porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Está hablando de cuando fue destruido el segundo templo en el año 70 por Tito Vespasiano. Hay muchas ministraciones de esas situaciones en este mismo canal. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Aquí el Eterno está ya entrelazando la tribulación que hubo en el año 70 con esta que ya estamos viviendo. Y que se va a poner muy feo. ¿Sí? Bueno, muy bien, perfecto. Ahora, pongan mucha atención, por favor. 97,000 judíos fueron tomados cautivos por Roma. 97,000 judíos fueron tomados cautivos por Roma. 115,000 muertos. O sea, cadáveres. Fue un mar de sangre eso. 115,000 cadáveres, lógico, de judíos. Eso es a lo que se refiere aquí Yahshua. Ahora, pongan atención. Como primero fue sitiado Jerusalén, no fue destruido de inmediato, ni Jerusalén ni el templo, 1,100,000 judíos perecieron en ese asedio en el año 70. Y fue en la fiesta de los panes sin levadura. La mayoría del pueblo no guardaba Torah. Los Kohanim, mal llamados traducidos sacerdotes, eran corruptos. No había la Torah contaminada con mandamientos rabínicos, como hasta ahora, etc. Ahora, mucha atención. Fíjense lo que dice aquí, muy bien. Verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda,
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. No es ahora, fue hace 2000 años. Algunos, no, ya no muchos, pero siguen hablando. ¿Ya es hora, Roe Palacios, que nos vayamos a los montes? No, 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 no. ¿Qué te irías con tu celular? Te localizan ahí, de inmediato. Y sin celular, vía satélite. No, está hablando de ese momento. Entonces, huyan a los montes. Bueno, atención porque ya lo ministré en otros temas. Todo esto de esta mortandad horrible que hubo en Israel, no afectó a los redimidos de Yahshua. Ojo con eso. Todo esto no afectó a los redimidos de Yahshua, que creyeron en Él y sus palabras benditas y obedecieron a Yahshua porque huyeron a las montañas para evitar la destrucción. Los que creyeron en Yahshua, sí, Él es el Mesías, tiene razón. Si Él lo dice es porque viene algo muy feo. Vámonos a los montes. Salvaron sus vidas. Todos los demás, los que no quisieron a Yahshua, fueron muertos. Es lo mismo que viene ahora. Es lo mismo que viene ahora. ¿Sí quedó claro? Todo esto no afectó a los redimidos de Yahshua, que creyeron y obedecieron a Yahshua. Ellos huyeron a las montañas para evitar la destrucción. Ahora vamos a Juan, el apóstol, el nuevo pacto, como tú lo conociste, el Nuevo Testamento. Juan 7, verso 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta de Sukkot, porque ya lo estudiamos todo eso, ¿verdad? Yahshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces los que creyeron en Él, huyeron a los montes. Ahora, esto habla del nivel más profundo acerca del templo espiritual. Porque ahorita ya no va a haber templo hasta que Yahshua venga a la tierra, instaure su reino y se empiece la construcción del templo. Si ahora salen con que un templo es construido y no le crean nada, porque ese templo es construido por Satanás. Yahshua HaMashiach reprenda a sus ángeles y todos sus seguidores. ¿Sí? Ya nombraron desde hace un par de años un sumo Cohen, un sumo sacerdote. El sumo Cohen es Yahshua. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, el templo está aquí en el corazón de nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí en Juan 7, 37 y 38, está hablando del nivel, Yahshua está hablando del nivel más profundo del templo espiritual. Porque Yahshua está todavía construyendo ese templo en los corazones de muchos que van creyendo ahora mismo. Y en las mentes de su pueblo, aquellos que guardan los mandamientos de Yahweh y tenemos el testimonio de Yahshua HaMashiach. Vamos a Malaquías porque estamos viviendo momentos muy proféticos, hermanos. Muy proféticos. Es lo último ya. Malaquías, capítulo 3. ¿Sí? Muy bien. Malaquías capítulo 3, vamos a leer el verso 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. Ahí pónganle segundo templo, todavía estaba construido el segundo templo. Ese mensajero era Juan el Bautista, Yohanan ber Zachariah en hebreo. El papá de Juan, el profeta, sí, del apóstol, el profeta más bien, él es el mayor profeta, no hay otro mayor profeta, dice Yahshua, que él. Él no hizo milagros como Elías, pero él es el mayor profeta. ¿Por qué? Porque anunció a Yahshua. Está profetizado todo en el libro del profeta Isaías, ¿sí?
Entonces, en aquella época todavía estaba el segundo templo. Recuerden que de Malaquías a Juan hay 400 años de diferencia. 400 años sin que hubiera un profeta, y sin profeta el pueblo desfallece, se desvía. Y es lo que pasó. Por eso estaba Herodes, descendiente de Saf, ¿sí? Y él nombraba al sumo Cohen y lo quitaba, y ponía otro y lo quitaba, etcétera, etcétera, etcétera. Hacían lo que querían, pues, ¿verdad? Pero vamos a volver a ver. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino de delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, y aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Ahora, vamos a irnos hacia el capítulo 4. Eso ya solo se expliqué a varios hermanos de la Keilah local, también de la mundial. Malaquías 4. ¿Sí? Bueno, entonces en Malaquías 4, verso 2 está hablando que nacería Yahshua. Él es divino, no es, o sea, nació con una naturaleza humana, pero Él es divino. Malaquías 4:2, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas de su talid, ¿sí?, traerá salvación, y saldréis y saltaréis como los cerros de la manada. Verso 4, acordaos de la Torah de Moshe, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y luego el verso 5, he aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Para esa época de la ira, antes de la ira, ya Juan había sido decapitado 2000 años atrás. Entonces, está hablando aquí que hay Elías Tisbita, ¿sí?, que fue arrebatado en un remolino. Muchos dicen en un carro de fuego. No, el carro dividió a Eliseo y a Elías y subió en un torbellino, ¿verdad? Está hablando de Elías Tisbita, de otro que vendría con el espíritu de Elías, Juan el Bautista, y de un tercer hombre que vendría con el espíritu de Elías. Son 3 Elías, por así decirlo. No lo digo yo, aquí está, ¿verdad? Entonces, aquí yo os envío el profeta Elías antes, no dice durante, que venga el día de Yahweh. ¿Cuál? La ira, grande y terrible. Ahora, en el verso 6 hay 2 cosas que hay que entender muy bien. Pongan atención, por favor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, aquí está hablando tanto de Juan el Bautista como del Elías de estos tiempos, ¿sí? Juan, ¿qué hizo? Él bautizaba, hacía tevilot, bautismos, la inmersión en agua, ¿sí? Y entonces venían adultos a él, adultos. Y dicen, queremos hacer arrepentimiento. Bueno, entonces él bautizaba, por así decirlo, hacía tevilá, inmersión en agua, en el nombre de Yahshua Mashiach. Hay muchas cosas en Lucas capítulo 1, o sea, arrepentidos, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y el que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Eso decía Juan, profeta. Bueno, y entonces el segundo Elías, que es Juan, él traería el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Ese es el de Elías que está operando ya. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, ahora hablan más jovencitos que quieren entrar a los pactos. También adultos, pero son mucho más jóvenes, sí, jovencitos, yo diría que casi niños, que quieren entrar a los pactos. Y entonces yo tengo que hablar, pero no a solas con los niños o los jovencitos. Tiene que estar su papá o su mamá, o los dos. Sí, oiga, ¿usted es el Roe Palacios? Sí, servidor. Le quiere hablar mi hijo, él tiene 15 años, o 14, o 13, o 12, no sé. Sí, dime, ¿cómo te llamas? Me llamo, por ejemplo, Pablo. Pablo, dime qué se te ofrece.
Ponle altavoz ahí para que oiga tu papá y tu mamá. Yo quiero entrar a los pactos, pero mis papás no me dejan. ¿Se dan cuenta? Está sucediendo ahorita mismo. Y no de ahorita, ya tiene un par de años. Entonces se está cumpliendo esta profecía ahora mismo. Ahora, entonces es Elías, el profeta, Tisbita, Juan el Bautista y otro Elías, profeta, que no será lógico un Elías Tisbita reencarnado. Explico. Para que se entienda mejor, vean el video que hay aquí en este canal, la declaración de Yahshua HaMashiach sobre Elías. La declaración de Yahshua HaMashiach sobre Elías. Bueno, y la profecía hacia... Vamos para allá si quieren en Lucas. Vamos para Lucas, bendito sea el abacados. Sí. Muy bien. Bueno, aquí encontramos el verso 13, Lucas 1, verso 13. Pero el malaj, el ángel, le dijo a Zacarías, el papá de Juan, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Johanán y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Yahweh, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Ruach HaKodesh, aún desde el vientre de su madre. Por eso él brincó, ¿se acuerdan? Cuando llegó Miriam a saludarla. Y ya está embarazada Miriam, lógico, ya he explicado eso. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Elohim de ellos, a Yahweh. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Ahí lo tienes, más claro ni el agua, ¿verdad? Y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor, mi pueblo bien dispuesto. Por eso, el Ruach HaKodesh ministra que en Malaquías, vamos otra vez ahí, ya lo viste tú, con sus ojitos. Entonces, el profeta Juan, Johanán, de los padres hacia los hijos. El Elías de ahora, de los hijos a los padres. Tremendo, ¿verdad? Se cumple todo. Aleluya. Ahora vamos al libro de los Hechos, capítulo 3. Sí. Hechos 3, verso 19. ¿Ya lo tienen? Hechos 3, verso 19 al 26. Así que pues arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Yahshua HaMashiach, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, no, es retenga, leakef, lo he ministrado por años, ¿verdad? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Elohim por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y ahí sigue la administración. Y ustedes lo pueden leer hasta el verso 26, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahora, Elías Tisbita, no se sabe mucho de él, pero los estudiosos han dicho que él profetizó entre el año 865 al 835 antes de Yahshua HaMashiach. Malaquías profetizó 500 años, 400 años antes de Yahshua HaMashiach. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, vamos a Mateo, entonces ya vamos entendiendo mejor y ahorita vamos a entrar a cosas más profundas. Vamos a Mateo, porque todavía voy a mitad del tema, aunque ya son las 7, pero voy a la mitad del tema. Pero yo quiero que quede grabado todo. Mateo 17, bendito es el abacados, 17, verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que venga Elías? Y dice Malaquías 4:5, ¿verdad?
Respondiendo Yahshua les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ahí ponle futuro, o sea, este tiempo. Mas os digo, el verso 12, que Elías ya vino. Ahí está hablando de Juan, pasado. No le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Está hablando aquí de Juan. Entonces el verso 11 es futuro, en este tiempo. El verso 12 es Juan, Yohanan el Bautista, para que se entienda. Sí, pasado. Y es que en este tiempo Juan ya había sido decapitado. Vamos al Evangelio de Marcos. Vamos a Marcos. Estudien este tema en este Shabbat, porque te vas a gozar con todo lo que falta. Marcos 9, verso 11. Se vuelve a repetir. Y Marcos 9, verso 11. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que hicieron, como está escrito en él. De alguna manera está mejor resumido, por así decirlo, en Mateo, porque está hablando pasado y futuro. Entonces, un Elías del tiempo del fin, ahorita, y es mensajero del pacto, habla que entren a los pactos. Ahora, vamos al libro de Hechos, permítame ver si no ya leímos esta cita, perdónenme. Hechos 3, vamos a Hechos 3, déjenme ver si ya la leímos. Sí, ya la leímos, perfecto. Entonces vamos a Efesios 4. Es que se me van viniendo las ideas, como les he dicho, voy anotando las citas, pero algunas ya son repetidas, entonces no hay ningún problema. Lo que pasa es que, bueno, se va uno acordando, ¿verdad? Gracias a Yahshua, que nos recuerda. El Espíritu os guiará a toda verdad, aleluya. En Efesios 4, verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso ya lo he ministrado varias veces, ¿sí? Pero lo que quiero que quede claro, ustedes van a leer hasta el 32, pero miren el 30, y no contristéis al Ruach HaKodesh de Elohim, en el cual fuisteis sellados para el día de ¿qué? De la redención. Entonces el tema es clamor, la gran redención. Ahora vamos a Juan, el Evangelio, para que se entienda por amor a los nuevecitos, en el capítulo 5. Juan 5, 25, ¿sí? Juan 5, 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim y los que oyeren vivirán. Tremendo, ¿verdad? Bueno, vamos a Juan 11. Ustedes recuerdan cuando resucitó a Lázaro, ¿verdad? Sí, el hermano de Miriam y de Marta. Juan 11, verso 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Tremendo, ¿verdad? Entonces todo se cumple. Y en 1 Tesalonicenses, su voz es de shofar. Su voz es de shofar. Pero aparte oiremos en el Espíritu antes del Natsal, pero eso va a ser casi nada. Subida acá. Más bien llega el novio, ¿verdad? Entonces, en 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con shofar de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Yahshua resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos llevados juntamente con ellos para estar siempre con el Señor. Lo resumí. Bueno, ¿a qué hora sucede el clamor? Vamos a Mateo 25. Esto ya es muy interesante.
porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero aquí dice en Mateo 25, verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces eso quiere decir que el Natsal, no sabemos el día, ni estoy poniendo hora, será a la medianoche. Pero voy a explicar algo, permítanme tantito, ¿sí? Es muy importante que pongan atención a lo que voy a decir. Miren, hubo un clamor, vamos a Éxodo 12, vamos para allá, en Éxodo 12, verso 30. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Aquí el clamor fue para muerte. Y el clamor que nosotros vamos a escuchar es para vida eterna. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a Apocalipsis 15. Por favor, vamos a Apocalipsis 15. Anota las citas y mañana revisas el tema. Le vas poniendo pausa y demás, te gozas. No se estresen si no pueden manejar su Biblia rápido. Apocalipsis 15, muy bien, verso 3. Y cantan el cántico de Moshe, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Elohim, todopoderoso, Adón, poderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Kadoshim. Un canto precioso, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Apocalipsis 17, ahí adelantito, en el verso 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y aquí está hablando de nosotros. Es decir, cuando regrese en la batalla de Armagedón estaremos nosotros. Los ángeles son fieles de por sí. Ellos no chistan nada, nada más les dicen una orden del Eterno y la hacen. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ellos no fueron elegidos, fueron creados como ángeles. Los elegidos somos nosotros. ¿Quién os eligió a vosotros? Ustedes no me eligieron a mí, dice Yahshua, yo los elegí a ustedes. Aquí se dan cuenta que la Keilah, no iglesia, Keilah, que guarda la Torah, Shabbat, fiestas, pactos, es la que viene con Yahshua. ¿Sí? Llamados elegidos y fieles, o sea, aquel que se mantuvo hasta el final. Apocalipsis 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposo se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son las acciones justas de los santos? Guardar la Torah. Guardar la Torah, ¿verdad? Muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, hay más cosas que quisiera yo platicarles, pero entonces, a ver, anoten así. Redención, Pesaj. Ahí fue la redención de los hijos de Israel. Gran redención, Shavuot. ¿Sí? Verano, la cosecha de trigo. Ahora ya entendemos. Pesaj, redención. Gran redención, Shavuot, la cosecha de trigo. Ahora, Yahshua necesitaba venir en forma de hombre para recuperar la autoridad que se había dado al hombre sobre la creación y sobre la muerte. Entonces Yahshua necesitaba venir en forma de hombre para recuperar la autoridad dada al hombre sobre la creación y sobre la muerte. Vamos a 1 Corintios, ahí 15. 1 Corintios 15, verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Sí? Se siembra
En deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, o sea, natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, pero se está refiriendo al cuerpo natural. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postre Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Algunos dirían, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Bueno, en pocas palabras, Yahshua vino para recuperar todo lo que el hombre le vendió al diablo por medio del pecado, incluyendo nuestros pecados. Entonces, en la tercera copa de la redención, ¿sí? Bueno, ahora, volviendo a Malaquías, por favor, vamos para allá rápido. Volviendo a Malaquías, es antes del Nuevo Testamento, como tú lo conociste. Bueno, pongan atención. Ya ministré sobre Juan, ¿sí? De los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres ahora. He aquí yo envío mi mensajero, es 3:1 de Malaquías, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. Pero el tercer Elías ya no viene al templo porque no hay templo, ahorita no hay templo. Grábense muy bien eso, para que no sean confundidos, hermanos, ¿de acuerdo? Aquí en Malaquías 4:5 ya no se menciona templo, porque no hay templo. No habrá templo hasta que venga Yahshua. ¿Sí? Si se levanta antes un templo, va a ser del diablo, hermanos. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Bueno, restaurar todas las cosas es importante. Vamos a Lucas, por favor, Lucas 11. Vamos a Lucas 11. Y vamos a ver el verso 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Por eso nosotros debemos en gozo y paz, local y mundial, ser un solo cuerpo en Yahshua HaMashiach. Nada de chismes, nada de diretes, nada de eso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahora, permítame llevarlos a Mateo, otra vez a Mateo 11. Vamos para allá, déjenme ver si ya leímos esta cita, si no, no hay problema. Mateo 11, el verso 13 y 14. Porque todos los profetas y la Torá profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿De acuerdo? Te refiere entonces, ya recuerden, 3 Elías, Elías Tisbita, Juan el Bautista y otro hombre con el espíritu de Elías, para ir restaurando las cosas rápido. Bueno, a ver, eso ya lo expliqué, muy bien, perfecto, para no ser repetitivo con ustedes. Muy bien, ahora, cuando yo dije que hablan muchos jovencitos y se comunican con los hermanos de Gozo y Paz, varios jovencitos, con hermanos y hermanas, yo quisiera entrar a los pactos, Es eso lo que está sucediendo ahora. Y muchas veces, para gloria del Eterno lo digo, los papás entran a los pactos después. Ahora ese es el orden, según la Biblia, no lo que yo diga. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿No es hermoso todo esto? Que los hijos hablen. Se cumple la profecía al 100%. ¿Verdad? Ellos buscan cumplir la voluntad del Todopoderoso. Ahora sí, vamos a Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes y vamos a entrar a cosas un poquito más profundas. Bueno, todo es profundo, pero Segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Muy bien.
1 y vamos a leer hasta el 11. Aconteció que cuando quiso Yahweh alzar a Elías, en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Yahweh me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Yahweh te quitará hoy de tu Señor de sobre ti? Y le dijo, sí, yo lo sé, callad. Verso 4, Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Yahweh me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. No se desprendió del profeta, ¿verdad? No te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabías que Yahweh te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Yahweh me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Pues fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su talit, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron al uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, él ya sabía que iba a ser llevado. Bendito es el abacados. Pide lo que quieras que haga a ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahí te remite a Deuteronomio 21:17. Y es que el primogénito tenía la doble porción. Le tocaba la doble porción. Ahorita vamos a ir para allá si quieren. ¿Verdad? Muy bien. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, si no, no. ¿Qué lección podemos aprender aquí de Eliseo? Ser pegados al que el Eterno ha ungido. Ser pegados, o sea, no, desde luego pegados a Yahshua. Pero no desprenderse, ¿no? Estar atentos a lo que dice uno que ha sido ungido. 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Y ahí sigue ya la narración. Bueno, entonces, Elías sabía que iba a ser llevado. Los hijos de los profetas sabían que iba a ser llevado. Elisha, el nombre en hebreo, sabía que Elías iba a ser llevado, arrebatado, pues, llevado. Bueno, entonces, a ver, permítame llevarlos a Deuteronomio. Vean cómo si no se aprende Torah, no se sabe el Brit Hadashah, el nuevo pacto. Tú lo llamaste Nuevo Testamento, ahorita ya no, Nuevo Pacto. Deuteronomio 21, verso 17. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Y ya el libro de Deuteronomio y las parashoyas se van explicando el sábado en la mañana. Bueno, la cuestión está que aquí ellos sabían. Ahora, vamos al Apocalipsis en el capítulo 4. Vamos a Apocalipsis capítulo 4. Si esto no te emociona, estás bien perdido, perdida. A mí me emociona porque yo ya quiero estar con Yahshua. Mi familia y yo ya queremos estar con Yahshua. Apocalipsis 4, verso 1.
Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, shofar, hablando conmigo, dijo, sube acá. Él oyó primero, sube acá. No fue tomado así nada más. ¿De acuerdo? Elías lo sabía, los profetas, los hijos de los profetas lo sabían, Eliseo lo sabía. Subrayen ese sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Sube acá. ¿Sí? Perfecto. Los dos testigos cuando mueran, eso está en Apocalipsis 11, vamos para allá. ¿Sí? Verso 12, Apocalipsis 11, verso 12. Miren lo que van a oír. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Tremendo, ¿verdad? Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿Por qué? Porque ese arrebato, ese Natsal, va a ser muy lento. Entonces, a ver, ya vimos que el clamor es a medianoche. Mateo 25, verso 6, cuando habla de las vírgenes. Yo voy a decir esto un poquito rapidito por el tiempo. Es que si, perdónenme, yo sé que me comprenden. Si lo digo muy despacito y lo voy repitiendo, gasto más voz. ¿Sí? Les agradezco su comprensión. Y ya va a quedar filmado. Bueno, en el Nuevo Testamento, para que se entienda, en el Nuevo Pacto, el Brit Hadashah, las vigilias que se nombran eran romanas, no hebreas. ¿De acuerdo? O sea, el pueblo ya estaba tan acostumbrado porque 64 años antes ya había llegado el Imperio Romano, antes de Yahshua. Entonces, primera vigilia era de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Segunda vigilia, a eso se llama medianoche. De 9 de la noche, estoy hablando del horario que conocemos la mayoría, de 9 de la noche a 12 de la noche. Tercera vigilia, canto del gallo, de las 0 horas a las 3 de la mañana. Es la tercera vigilia. Cuarta vigilia, de las 3 de la mañana a las 6 a.m. Y prácticamente amanece en Israel. Por lo tanto, la medianoche marca el final de la segunda vigilia y el inicio de la tercera. Ahorita lo estoy diciendo, sí, mañana lo apuntan. ¿Sí? Bueno, ahora, voy a decirles varias citas. Por ejemplo, en Éxodo 12, anótenlo, verso 13, ¿sí? Yahshua pasó a la medianoche, por así decirlo, ¿sí? Y bueno, a ver, vamos a Éxodo para que le entendamos mejor todos. Éxodo 12. Entonces, ¿ya anotaron lo de las vigilias? Si no, revisen el video. Éxodo 12, verso 13. Y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Bueno, entonces, Yahshua pasó a medianoche a Egipto. ¿Ya aprendiste cuál es la medianoche? De 9 de la noche, de lo que nosotros conocemos, a 12 de la noche. ¿De acuerdo? Y entonces, los que habían hecho caso que hubiera sangre del corderito en los dinteles de la casa, no pasaba el ángel destructor para destruir. Por eso nosotros, cubiertos con la sangre de bendita Yahshua Mashiach, iremos al cielo, sin duda, claro, porque Él lo prometió. Pero hay que ser santos, de veras. Bueno, entonces, ya se anuncia la libertad del pueblo de Israel. Y entonces estamos en Éxodo 12, verso 29, vean ahí el 29, y aconteció que a la medianoche, subrayen lo de medianoche, es importante, ¿sí? A la medianoche, Yahweh hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón,
que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y ya vimos que hubo un gran clamor, verso 30. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora vamos con Pablo, Rab Shaul y Silas. Vamos allá. Vamos para allá rápido al libro de los Hechos. Hechos 16. Y ustedes dirán, Roy, pero ¿por qué nos ministra esto? Porque es importante. Sin duda es importantísimo. Nadie sabe el día y la hora, pero el Eterno dejó pistas para que no andemos en tinieblas. Hechos capítulo 16. Hechos capítulos 16. 16, versos 25 y 26. ¿Ya tienen? Hechos 16, ¿sí? ¿Cómo dice el 25? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos, cantos, jalelot, a Elohim, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. A medianoche, ojo con esto, lo que voy a decir, no estoy diciendo ni el día ni la hora, porque recuerda que la medianoche pues va de las 9 hasta las 12 de la noche de nuestro horario. Y eso es en el lugar, en el país donde vivas. ¿A qué hora sucedió esa redención, esa salvación para Pablo y Silas? A medianoche. ¿A qué horas fue el paso del ángel destructor en Egipto? A medianoche. Entonces, ellos estaban en prisión, pero hay que cantar siempre. Sí, se abrieron las puertas de la cárcel. Ya dije, en Mateo 25, verso 6, la parábola de las 10 vírgenes, que la vamos a ver con puntos y comas dentro de poco, el clamor a la medianoche. Salgan porque el esposo viene. Ahora, la tercera vigilia ya dije que es el canto del gallo, de las 0 horas a las 3 de la mañana. Y eso fue algo catastrófico porque eso le pasó a Pedro, ¿verdad? No lo criticamos, no. Vamos a Mateo, por favor, Mateo 26. Mateo 26, verso 69. Muy bien. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Yahshua, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y ya sabemos el relato, ¿verdad? ¿A qué hora sucedió? Al canto del gallo. Pero no sabemos exactamente una hora. De las 0 horas a las 3 de la mañana. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vayan anotando, eso es importante. La cuarta vigilia, ya dije que es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, ¿sí? De Israel, ¿sí? De Israel. De Israel, siempre todo es Israel. Las profecías son para Israel, las promesas son para Israel. Entonces, si no eres Israel, injértate, Romanos capítulo 11. Entonces, en Mateo 14, vamos atrasito, Mateo 14. Mateo 14, verso 22 y 23. Enseguida Yahshua hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entretanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y vean cómo dice el 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Yahshua vino a ellos andando sobre el mar. Y ya sabemos, y voy a predicar algo sobre eso, porque es impresionante lo que el Eterno nos da a entender ahí, como enseñanza. Entonces, esto a la cuarta vigilia. Bueno, la apertura del Mar Rojo, cuando Yahweh le dice a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Diles que marchen, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a Éxodo 14. Éxodo 14. Recuerden que no somos salvos por el conocimiento,
La salvación es por gracia. Entonces, pero si puedes aprender, aprende. Sí, Éxodo 14, verso 24. Aconteció a la vigilia de la mañana, vigilia, subraya, que Yahweh miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios, y que todas las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. La apertura del Mar Rojo, cuarta vigilia. La cuarta vigilia, 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y recuerden que en Israel amanece temprano, entonces ya había luz, ya había sol, por así decirlo, o sea, ya había eso. Bueno, ahora, ¿cuál es el simbolismo de todo esto? La medianoche, pongan, es juicio y liberación. Porque recuerden, la redención Pesaj, la grande redención Shavuot, y voy terminando. Entonces, medianoche, juicio y liberación. O juicio o liberación, tú eliges. Mejor liberación, ¿no? Y el ascender al cielo con el esposo, con Yahshua, el novio. El canto del gallo representa la vigilia de la tentación. Entonces, a esa hora, si tú te despiertas, hay que reconocer que Yahshua es el Señor y que Él manda y no hay que pecar. El amanecer es la llegada de la ayuda divina y el cumplimiento de las promesas. Yo puse unos datos aquí, miren, si entonces el Natsal, no sabemos, no hay que decir ni día ni la hora. Pero si va a ser, por ejemplo, a ver, de aquí de México, centro de México, son 8 horas de diferencia a Israel. Entonces 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, vamos a suponer que es de las 9 a las 12, no se sabe la hora. Pero para los que estamos aquí en México y países vecinos, en ciertas áreas, serán más o menos 4 de la tarde, 5 de la tarde o 3 de la tarde, no sabemos. Pero Yahshua viene pronto.